El ejército de los muertos es una de las fuerzas más misteriosas y aterradoras de toda la historia de la Tierra Media, pero también una de las más incomprendidas. Durante siglos fueron poco más que susurros en la oscuridad, leyendas contadas en voz baja por viajeros que juraban haber sentido miradas invisibles en los pasos de montaña. Sin embargo, detrás de esas historias se esconde un relato mucho más profundo, uno que habla de juramentos sagrados, de miedo, de traición y de una redención que tardó miles de años en llegar. Imagina por un momento caminar por un sendero donde el aire se vuelve pesado, donde cada paso resuena como si despertara ecos antiguos, y donde la sensación de no estar solo se vuelve imposible de ignorar. Ese era el ambiente de los senderos de los muertos, un lugar tan temido que incluso los guerreros más valientes preferían dar largos rodeos antes que atravesarlo. Se decía que allí habitaban sombras que recordaban, que esperaban, que no podían descansar. Para entender cómo surgió este ejército espectral debemos viajar hasta la Segunda Edad, un periodo en el que el mundo todavía se estaba recuperando de antiguas guerras y en el que la sombra del Señor Oscuro comenzaba a extenderse lentamente sobre los pueblos libres. En las regiones cercanas a las Montañas Blancas vivía un pueblo de hombres antiguos, aislados del resto de los grandes reinos, profundamente ligados a sus tradiciones y temerosos de los poderes que se agitaban más allá de sus valles. Cuando los reyes de los hombres libres buscaron aliados contra la creciente amenaza, este pueblo fue llamado a jurar lealtad. En la colina de Eres, ante una piedra negra de origen antiquísimo que según algunas tradiciones había llegado desde las tierras del oeste sobre barcos de los antiguos reyes, se selló un pacto solemne. Allí prometieron que lucharían contra la oscuridad cuando llegara la hora. Pero aquí surge una de las primeras curiosidades poco conocidas. Algunos estudiosos del Legendarium sugieren que estos hombres ya rendían culto en secreto a fuerzas oscuras incluso antes de la guerra, lo que explicaría su posterior traición. No eran simplemente cobardes, sino un pueblo dividido entre el temor y una posible simpatía hacia el poder de la sombra. Cuando finalmente estalló la guerra contra el Señor Oscuro, llegó el momento de cumplir su palabra. Sin embargo, el miedo pudo más que el honor. Se negaron a marchar, cerraron sus puertas, se ocultaron en las montañas mientras otros pueblos derramaban sangre en los campos de batalla. Fue entonces cuando el rey pronunció la maldición que cambiaría su destino para siempre. Declaró que no encontrarían descanso ni en la vida ni en la muerte hasta que cumplieran el juramento que habían roto. Sus almas quedarían atadas al mundo, condenadas a vagar como sombras conscientes de su culpa. Esta maldición introduce un elemento fascinante dentro de la mitología de Tolkien. No se trata simplemente de fantasmas, sino de espíritus vinculados por la fuerza de la palabra dada. En la Tierra Media, los juramentos poseen un poder casi metafísico, capaz de alterar el destino de pueblos enteros. De hecho, este concepto aparece en múltiples historias, recordándonos que la palabra tiene peso real en el tejido del mundo. Con el paso de los siglos, el pueblo de las montañas desapareció de la historia visible. Sus asentamientos quedaron en ruinas, sus nombres se olvidaron, pero su presencia persistió en forma de relatos inquietantes. Pastores hablaban de sombras que se movían en la niebla. Viajeros describían un frío antinatural incluso en pleno verano. Algunos afirmaban escuchar susurros en lenguas antiguas que parecían surgir de las rocas mismas. Una teoría interesante entre los lectores más atentos es que la larga existencia consciente en estado espectral pudo haber sido en sí misma un castigo mayor que cualquier tormento físico. Imagina permanecer siglos observando el paso del tiempo, viendo cómo los reinos nacen y caen, sin poder intervenir ni descansar. Esta dimensión psicológica añade una capa de tragedia que a menudo pasa desapercibida. Los senderos de los muertos se convirtieron así en un lugar envuelto en miedo, no solo por la presencia de espíritus, sino por la sensación de memoria acumulada. Tolkien describe muchos lugares donde el pasado deja huellas casi tangibles, y este es uno de los ejemplos más extremos. Un espacio donde la historia literalmente se manifiesta como presencia. Durante generaciones, ningún ejército se atrevió a cruzar ese camino. Incluso los señores más poderosos evitaban siquiera mencionarlo. El miedo colectivo reforzó la leyenda, y la leyenda reforzó el miedo, creando un círculo que mantuvo el lugar prácticamente intacto durante siglos. Mientras tanto, el mundo avanzaba hacia uno de sus momentos más oscuros. La Guerra del Anillo se aproximaba y las fuerzas de las sombras se movilizaban en todos los frentes. Gondor, el gran reino de los hombres en el sur, se encontraba bajo una presión cada vez mayor. Sus defensas eran fuertes, pero sus recursos limitados. La sensación de un asedio inevitable comenzaba a extenderse. En este contexto aparece la figura destinada a cambiar el destino de los condenados,
Aragorn, heredero de una antigua línea real cuya historia estaba profundamente entrelazada con los juramentos de los hombres de las montañas. Su linaje no solo le otorgaba legitimidad política, sino también autoridad espiritual sobre la maldición. Aquí surge otra curiosidad fascinante. El derecho de Aragorn a convocar a los muertos no se basa únicamente en su sangre, sino en la continuidad del juramento original. En cierto sentido, representa la memoria viva de la promesa rota, lo que refuerza uno de los grandes temas de la obra: la importancia de la herencia y la responsabilidad histórica. Cuando la situación militar se volvió crítica, Aragorn tomó una decisión que pocos habrían considerado siquiera. En lugar de buscar refuerzos entre los vivos, decidió adentrarse en los senderos de los muertos para reclamar la ayuda de aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. El viaje hacia las montañas estuvo marcado por una tensión constante. Cada paso acercaba al grupo a un territorio donde la frontera entre lo visible y lo invisible se difuminaba. Las descripciones hablan de un silencio opresivo, de ecos que parecían responder a movimientos invisibles, de la sensación de atravesar un lugar que no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Una interpretación interesante sugiere que este descenso tiene paralelos simbólicos con los viajes míticos al inframundo presentes en muchas tradiciones, reforzando la dimensión casi arquetípica del momento. Aragorn no solo se enfrenta a enemigos externos, sino que desciende a un espacio cargado de culpa y memoria colectiva. Al entrar en las profundidades, proclamó su autoridad y llamó a los espíritus a cumplir su juramento. El momento es descrito como uno de silencio absoluto, seguido por una respuesta invisible pero innegable. Las sombras aceptaron su llamado, reconociendo en él la legitimidad que esperaban desde hacía siglos. El ejército de los muertos despertó. Es importante notar que, en los textos, estos espíritus no son simplemente una fuerza destructiva descontrolada. Están motivados por un propósito muy concreto: liberarse de su condena mediante el cumplimiento de su promesa. Esta motivación introduce una dimensión moral compleja, alejándolos de la idea de simples espectros vengativos. La marcha de las sombras fue descrita como una presencia que sembraba terror incluso antes de ser vista. Los enemigos sentían un miedo profundo, casi instintivo, como si percibieran algo contrario al orden natural. Este efecto psicológico resulta clave para comprender su impacto estratégico. Una curiosidad poco comentada es que su mayor poder no reside necesariamente en la fuerza física, sino en el miedo que inspiran. En un mundo donde la moral puede decidir batallas, la aparición de un ejército imposible de matar tiene consecuencias devastadoras para la voluntad del adversario. En los relatos escritos, su papel se centra principalmente en quebrar la resistencia de fuerzas enemigas en regiones costeras, permitiendo que refuerzos cruciales lleguen a Gondor. Esta diferencia respecto a ciertas interpretaciones más espectaculares resalta la preferencia de Tolkien por soluciones estratégicas y coherentes dentro del mundo narrativo. Finalmente, tras cumplir su juramento, llega uno de los momentos más conmovedores de toda la historia. Aragorn declara que su promesa ha sido satisfecha y les concede el descanso que les fue negado durante incontables generaciones. Las sombras se disipan, liberadas de la carga que las ataba al mundo. Este instante encapsula uno de los mensajes más profundos del Legendarium. La redención es posible incluso después de errores terribles. El tiempo puede pasar, las consecuencias pueden ser duras, pero el cumplimiento del deber puede restaurar el equilibrio. Al analizar el significado simbólico del ejército de los muertos, encontramos múltiples capas. Representan la memoria histórica que nunca desaparece, la idea de que las acciones de una generación afectan a las siguientes, y la noción de que el honor perdido puede recuperarse mediante el sacrificio. Algunos lectores han propuesto una teoría interesante: que la historia refleja las experiencias de sociedades marcadas por guerras y promesas incumplidas, donde la reconciliación requiere enfrentar el pasado en lugar de ignorarlo. Esta lectura añade una dimensión casi filosófica a la narrativa. También resulta fascinante considerar cómo Tolkien utiliza el miedo no como simple elemento de horror, sino como herramienta narrativa para explorar la responsabilidad moral. El terror que rodea a los senderos no proviene solo de los espíritus, sino del recordatorio constante de una promesa rota. Otra curiosidad poco conocida es que la piedra de Erech, donde se selló el juramento, simboliza la continuidad entre épocas antiguas y el presente de la historia. Su origen remoto conecta a los hombres con tradiciones aún más antiguas, reforzando la sensación de profundidad temporal que caracteriza a la Tierra Media. Desde una perspectiva narrativa, la inclusión del ejército de los muertos cumple además una función crucial en el arco de Aragorn. Demuestra su capacidad de liderar no solo a los vivos, sino de reconciliar el pasado con el presente, consolidando su papel como rey legítimo no solo en términos políticos, sino morales.
Si observamos el impacto emocional de esta historia, encontramos un equilibrio entre oscuridad y esperanza. La existencia de una maldición milenaria crea una atmósfera de tragedia, pero su resolución ofrece una sensación de cierre y restauración que resuena profundamente con los temas centrales de la obra. Quizá lo más inquietante de todo es imaginar cuántas historias similares podrían existir en rincones olvidados de la Tierra Media. Lugares donde el tiempo se detuvo, donde juramentos antiguos siguen esperando ser cumplidos, donde las sombras guardan secretos que pocos se atreven a descubrir. La historia del Ejército de los Muertos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias promesas, sobre el peso de nuestras decisiones y sobre la posibilidad de redención incluso cuando parece demasiado tarde. Nos recuerda que el pasado nunca desaparece por completo y que, a veces, enfrentarlo es la única manera de encontrar paz. Y así, en las montañas silenciosas donde una vez susurraron las sombras, queda el eco de un juramento finalmente cumplido, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros puede surgir la oportunidad de reparar lo que fue roto. Porque en la Tierra Media, las historias no solo hablan de héroes y batallas, sino de memoria, responsabilidad y esperanza que perdura más allá del tiempo.